Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión estaremos resolviendo un sistema de ecuaciones utilizando el método de Cramer. Comenzamos. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables. Vamos a recordar que resolver un sistema de ecuaciones es determinar el valor de cada una de las variables. Vamos a hallar el determinante de la matriz formada por los coeficientes de las variables. Coeficientes de la variable x son negativo 3, positivo 4. Coeficientes de la variable y son 2, negativo 5. Hallamos el determinante, negativo 3 multiplicado por negativo 5 me da positivo 15, menos 4 por 2 es igual a 8. Si restamos 15 menos 8 es igual a 7. Para hallar el valor de la variable x será igual entonces al determinante de la matriz sustituyendo los valores de x entre el determinante de la matriz formada por los coeficientes de las variables que ya tenemos acá. Entonces, como vamos a hallar el determinante de la matriz sustituyendo a x, los valores de x los vamos a sustituir por los valores independientes. En vez de negativo 3 y 4, lo sustituimos por negativo 4 y 3. Los de y los paso igual. 2, negativo 5. Y eso estará dividido entre el determinante que ya buscamos. Hallamos el determinante, negativo 4 por negativo 5 me da positivo 20. Menos 3 por 2, 6. Entre 7. 20 menos 6 es igual a 14 dividido entre 7. 14 entre 7 es igual a 2. Ya tenemos a x, vamos a determinar a y. Y será igual al determinante de y dividido entre el determinante que ya tenemos acá. Para hallar el determinante de y, pasamos los valores, los coeficientes de la variable x, que son negativo 3 y 4. Los de y los sustituimos por los independientes, que son negativo 4 y 3. Eso estará dividido entre el determinante que buscamos al principio, que es 7. Negativo 3 por 3 es igual a negativo 9. Menos 4 por negativo 4 me da negativo 16. Dividido entre 7. Negativo 9. Aquí se me convierte en positivo porque hay un signo negativo delante de un signo de agrupación y el 16 es negativo, por lo tanto se convierte en positivo 16 entre 7. Negativo 9 más 6 es igual a positivo 7 entre 7. 7 entre 7 es igual a 1. Por lo tanto, x es igual a 2. Y es igual a 1. Ya tenemos los valores de la variable, por lo tanto ya el sistema está resuelto. Esperamos que este video le haya sido de mucha ayuda y será hasta un próximo video.